Bien, tengan todos nuevamente muy buen día en el amor de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a este lugar, a esta iglesia de Bethesda, donde pasaremos un sábado alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo capítulo 24. Vamos a estudiar ya, de alguna manera, nuestro sexto tema de esta serie, titulado Eventos del Tiempo Final. Y hoy vamos a estudiar el tema precisamente de el versículo 10, donde la palabra de Dios nos advierte también lo que iba a acontecer en la etapa final de la historia. Los que han venido siguiendo esta secuencia, hemos estudiado la rebelión de Coré, que tiene que ver con nosotros hoy en día. Hemos estudiado la vara de Aarón, ¿verdad?, para poder explicar la rebelión de Coré. También estudiamos lo que fue el pecado de Nadab y Abiú. También hemos estudiado lo que es, la palabra de Dios también nos presenta el asunto de cada uno de los personajes que de alguna manera en el antaño, como Balaam, también tuvieron que ver, y de alguna manera son enseñanzas que Dios nos deja para nuestros tiempos, según el libro de Romanos y según el libro de Corintios. Y hoy vamos a estudiar la vida de dos personajes también que encontramos en el libro de Génesis. Vamos a estudiar la historia de Jacob y Esaú, que tiene que ver para nosotros hoy en día, pero para poder de alguna manera abrir la palabra de Dios con confianza. Yo sé que nuestro hermano ya ha hecho la oración, pero voy a pedir nuevamente que nos coloquemos de rodillas para pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Una vez más, Padre bendito, estamos arrodillados delante de su presencia. Queremos pedirle su bendición antes de abrir su palabra nuevamente. Sea usted quien pueda preparar el terreno donde su semilla va a ser sembrada. Ese es mi deseo de oración, que su palabra no vuelva a usted vacía, sino que haga lo que usted así quiera. Nos encomendamos pues y bendiga a todos los que vayan a escuchar este mensaje, que sea de bendición para sus vidas y sobre todo para que puedan seguir también prosperando y creciendo en su vida espiritual. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 10 y el versículo 13. La palabra de Dios dice de esta manera. Entonces, dice, tenemos que entender que Jesús está respondiendo a la pregunta que le hacen los discípulos. Le estaban preguntando qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y en el versículo 10, según con la respuesta que Jesús venía dando a esa pregunta, en el versículo 10 dice, entonces muchos tropezarán y se entregarán, y sigue diciendo, y se odiarán unos a otros. Mas el que persevere hasta el fin, que este es el título del tema que vamos a estudiar, ese será salvo. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿Quiénes son los que van a tropezar? ¿Por qué la palabra de Dios nos presenta que unos se odiarán a otros y unos a otros se aborrecerán? Bien, vamos a estudiar entonces Mateo 24 desde la perspectiva de estos dos hermanos, ¿verdad? Que la Biblia dice que se terminaron aborreciendo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9, del versículo 13 al versículo 14. Romanos 9, 13 al 14, dice de esta manera. Como está escrito, a Jacob amé, dice, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Y si ustedes leen el capítulo 9 más a detalle, el apóstol Pablo presenta acerca de la historia de estos dos hermanos, y Pablo dice, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Si dice que aún cuando Rebeca fue a consultar acerca de sus dos hijos, aún estaban en el vientre y ya Dios había dicho que iba a amar a uno y iba a aborrecer a otro. Y Pablo hace la pregunta y dice, ¿por qué Dios amó a uno y aborreció al otro? Y eso es lo que vamos a ir entendiendo cuando sigamos estudiando. Para entenderlo vamos a ir a la historia de estos dos hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Ahí comenzamos a ver por primera vez la historia de estos dos personajes que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer.
y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Saben lo sorprendente de esta historia, hermanos? Que aún no habían nacido los niños y ya estaban peleando, ¿verdad? Ya estaban luchando, ya estaban contendiendo. Y cuando esta mujer dice que fue a consultar a Jehová, en el versículo 23 dice, le respondió Jehová y le dijo, el Señor le da 3 respuestas a esta mujer. Y eso es lo que vamos a estudiar, que todavía esas 3 respuestas o esas 3 profecías que Dios le revela a Rebeca aún no han tenido su cumplimiento y que van a tener su cumplimiento para nuestro tiempo. Dice, Dios le dijo en primer lugar, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y la segunda dice, un pueblo de esos 2 será más fuerte que el otro pueblo. Y le termina diciendo, y el mayor servirá al menor. No olvidemos esas 3, de alguna manera, profecías que Dios le revela a esta mujer. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, ese es lo segundo, y el tercero es que el mayor iba a servir al menor. Dice el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, dice, cuando ella los dio a luz. Aquí vemos entonces el comienzo de estos 2 personajes que vamos a estudiar. Y la palabra de Dios dice que cuando Rebeca fue a consultar, le profetizó esas 3 cosas. No olvidemos esas 3 cosas porque nos va a ayudar a entender el tiempo que estamos viviendo. Lo primero es, dice, que 2 pueblos iban a ser divididos desde tus entrañas. Uno de esos 2 pueblos iba a ser más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, dice, iba a servir al menor. Bien, dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, dice, miren esta palabrita que dice, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por qué este personaje estaba vendiendo la primogenitura? Porque según él dice, venía ya muy cansado, venía rendido y dice que tenía el anhelo de comer el plato de lentejas que su hermano estaba preparando. Y sigue diciendo, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, presten atención a esta última parte del versículo 34, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Según él tenía excusa para decir, vengo cansado, tengo hambre, y él dice, me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dice que él menospreció la primogenitura. Bien, ahora 2 capítulos adelante, en el capítulo 27, vemos cuando ya el padre de estos 2 personajes envejece, dice la Biblia, en el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y él se fue, dice, al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo,
tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora Rebeca le dice a Jacob, ve al ganado, dice, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí vemos, hermanos, que Isaac estaba a punto de hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios le había dicho a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Isaac, sabiendo aún eso, esa profecía que Dios le había dado a su esposa, Isaac dijo, yo quiero bendecir a mi hijo mayor, porque amaba a su hijo mayor, dice, porque comía de lo que él cazaba. Pero Rebeca también, como a veces muchos de nosotros los seres humanos, queremos también intervenir y ayudarle a Dios en sus planes. Entonces Rebeca dice que tramó un engaño para engañar a su esposo mediante el hijo menor, y es lo que estamos leyendo, que mientras el hijo mayor iba a buscar la casa, Rebeca estaba de alguna manera poniéndose de acuerdo o de alguna manera incitando a Jacob contra este engaño hacia su padre. Y dice el 11 de Génesis 27. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de sus cuellos donde no tenía vello con los pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, ahí va la segunda mentira, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La mensajera del Señor nos dice que normalmente un error nos lleva a cometer otro error. Ya había dado el paso al primer error y para poder confirmarlo tuvo que ahora meter el nombre de Dios y viene el otro error, ¿verdad? Y sigue diciendo, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, pues si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. El 24 dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, dice. Aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo que no le fue fácil a Jacob engañar a su padre. Vemos que Jacob, primeramente, cuando escuchó la voz, dijo, esta no es la voz de Esaú, esta es la voz de Jacob. Entonces lo que hizo, dice que este personaje palpa a su hijo para ver si realmente era Esaú, y como ya estaba ciego, solamente pudo tocar los vellos, que venía de alguna manera también disfrazado Jacob. Pero entonces, como último recurso, ¿verdad? Isaac, antes de bendecir a su hijo, que no estaba seguro que era realmente Esaú, le dice, acércate y bésame. Pero el propósito de Isaac, dice, para este beso, era oler, dice, de alguna manera las ropas de su hijo, ¿verdad? Porque él sabía que Jacob era una persona que quizás le gustaba andar en casa, perfumado, elegante, mientras que Esaú era un hombre de campo, donde normalmente la persona suda, hombre de trabajo rudo, ¿verdad? Entonces Isaac quiso oler la ropa, pero como ya vimos que Rebeca pensó en todo y aún le puso la ropa de su hijo Esaú a Jacob.
Y dice estas palabras que es digno de llamar la atención también, que Isaac dice, hueles como el olor del campo que Jehová ha bendecido. No es casualidad, ¿verdad?, que el escrito nos mande una y otra vez salir de las ciudades, porque el lugar que el Señor ha bendecido, dice, es el campo, ¿verdad?, el monte. Aún la mensajera del Señor dice que la ciudad tiene la característica de su autor. El primero que edificó una ciudad, dice la Biblia, fue Caín. Por eso es que las ciudades normalmente están rebosando de crímenes. Pero sigamos leyendo y dice, ahora dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Según Isaac, creía que estaba bendiciendo a Esaú. Y él se atrevió a decir estas palabras, sé Señor de tus hermanos. Cuando ya Dios había dicho que si realmente hubiera sido Esaú, él debía ser, de alguna manera, quien iba a ser Señor de él, iba a ser su hermano Jacob. Pero Dios sabía, ¿verdad?, de alguna manera que esto iba a pasar. Y leemos en el versículo 30, y aconteció luego que Isaac acababa de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Él hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito, dice. ¿Saben, hermanos? La mensajera del Señor dice en el libro Patriarcas y Profetas, que cuando Isaac escuchó llegar a su hijo Esaú, se estremeció grandemente. Y dice que ahí comprendió él que no podía ir en contra de los propósitos de Dios, porque él pretendía bendecir a Esaú antes que muriera, pero sin darse cuenta terminó cumpliendo el propósito de Dios. Y le tuvo que decir a Esaú, yo bendije a tu hermano y será bendito. No solamente porque él lo había bendecido, sino que Isaac, dice, para ese momento comprendió que esa era la voluntad de Dios, que el mayor tenía que servir al menor. Sigue diciendo, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío, dice, y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y ahora le vuelve a decir, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y el 41 dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, dice, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él, dice, algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se pase, se mitigue. ¿Saben que esta madre también tuvo que pagar las consecuencias de alguna manera de su plan? Dice la palabra de Dios que ella nunca más volvió a ver a sus 2 hijos. Pero también me llama la atención que según ella le dice a su hijo menor, mira, Esaú te quiere matar. Vete a la casa de tu tío, dice, allá en Harán.
Y dice el versículo 44, mora con él algunos días, mientras el enojo de tu hermano se pase. Pero vamos a tratar de ver en el tiempo que nos queda, realmente cuánto tiempo tardó el enojo de Jacob. ¿Será que realmente se iba a pasar algún día el enojo de este personaje? Vamos a leer el 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Entonces esta mujer le dice a su hijo, ¿verdad? Vete unos días, ya que se pase el enojo de tu hermano, yo te mando a traer. Pero la palabra de Dios dice que Jacob moró con su tío 20 años. Eso nos da a entender que el enojo de Esaú todavía estaba de alguna manera latente. Si Rebeca no mandó a traer a su hijo durante ese lapso de tiempo, eso nos dice, ¿verdad?, que la ira de Esaú, el enojo que él tenía hacia su hermano, no se pasó. Es más, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo acerca de esta historia. Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 32, el capítulo 33, también leemos, ¿verdad?, desde el capítulo 27 en adelante, que la palabra de Dios nos dice que Jacob estuvo con su tío Harán, ahí tuvo que trabajar, ¿verdad?, por sus dos esposas, por Lea y Raquel. Dice que trabajó 14 años con un sueldo injustificado. Este personaje le iba cambiando el salario, le cambió 10 veces el salario, dice, en ese lapso de tiempo. Y sobre todo, dice que este personaje prácticamente estaba llevando una vida injusta delante de su suegro. Y Dios le da la orden a Jacob que abandone la casa de su suegro y que vuelva ahora sí a la tierra de donde él había nacido. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a leer Génesis 32, 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí, a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Aquí vemos que después de los 20 años que habíamos comentado, por primera vez ahora se van a encontrar estos dos hermanos. Y dice así, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, dice, y 400 hombres con él. Cuando Jacob escuchó que Esaú venía con 400 hombres, dice que este personaje tembló, tuvo miedo, y ahí se conoce, ¿verdad? Esa noche, de alguna manera de lucha con Dios, se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, porque sabía que pronto se iba a encontrar nuevamente cara a cara con su hermano, y lo último que él había escuchado de su hermano era que estaba esperando encontrarlo para matarlo, ¿verdad? Por eso es que este personaje tuvo esa noche de alguna manera de angustia, y dice, más cuando le llegó la noticia de que venía Esaú con 400 hombres, sigue diciendo, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, dice, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viniere Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, el versículo 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a la tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que dice, le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, y 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10, dice, borricos, dice. Y lo entregó a sus siervos cada mañana
de por sí y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Entonces lo que de alguna manera vemos es que este personaje, cuando sabía que ya estaba ya a punto de encontrarse con su hermano la noche anterior, se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, y él le clamó a Dios y le dijo, Señor, yo estoy aquí porque tú me dijiste que yo saliera de allá de Labán. Dice, ahora solamente te pido que me libres. Y en el Génesis capítulo 33, el versículo 1, ahora sí vamos a ver el encuentro de estos dos hermanos, y dice del 1 en adelante, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y el versículo 4, miren cómo dice, la palabra de Dios nos dice, pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Aparentemente, hermanos, si nosotros paráramos la historia acá, podríamos decir que fue un final feliz, ¿verdad? De un conflicto en familia, un conflicto entre hermanos, que después de 20 años de encontrarse nuevamente, dice que Esaú corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, dice, y ambos terminan llorando. Yo me imagino la escena, ¿verdad? De estos dos hermanos que estaban ahí reconciliándose, abrazándose, besándose con como dice Pablo, ¿verdad? Con un beso santo. Pero la palabra de Dios nos va a hablar más adelante y nos va a decir, ¿verdad? Cuál realmente era de alguna manera o por qué realmente Esaú no hirió a su hermano. La mensajera del Señor nos dice en el libro Patriarcas y Profetas que mientras Jacob estaba pidiéndole a Dios que lo protegiera de su hermano, dice que un ángel se paró entre Esaú y Jacob y le advirtió que no le hiciera daño a Jacob. No era tanto porque Esaú había ya perdonado a su hermano, sino que este personaje no le quedó de otra más que abrazar a su hermano y besarlo, porque Dios le había limitado y le había dicho que no le hiciera daño a su hermano. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Pero dice el versículo 5, y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, se inclinaron, y vino Lea con sus niños, se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron, dice. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Jacob respondió, el hallar gracia en tus ojos, mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto fervor me has recibido. Acepta pues te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Él insistió con él y Esaú dice, lo tomó. Bien, entonces ahí vemos como que si paráramos la historia, ¿verdad? Aquí hasta el momento hubo un reencuentro entre dos hermanos que se terminaron abrazando, recibiendo presentes uno de otro. Pero el libro de Ezequiel capítulo 25, en el versículo 12, la palabra de Dios nos presenta esto y dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Miren, según nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 33, que se habían perdonado, habían llorado, pero la palabra de Dios nos registra a través del profeta Ezequiel que Edom, quien es Esaú, como ya leímos, tomó venganza, dice, de la casa de Judá. Delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres, bestias, y los asolaré desde Tenam hasta Dedán, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice también
que él registra en su palabra y dice, me voy a vengar de Edom, porque Edom se vengó de Judá. Dice, delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. La pregunta es, ¿en qué momento Edom entonces se vengó de su hermano menor? Ahí vemos, ¿verdad?, que entonces el profeta Ezequiel nos presenta que hubo un tiempo cuando Edom se vengó de Judá. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Salmos 137, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y dijeron ellos, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El 7 dice, oh Jehová, dice, aquí están clamando los cautivos de Babilonia, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dice. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la pared. Así que, hermanos, no es casualidad, ¿verdad?, que el libro de Ezequiel, el Señor diga, yo voy a vengar lo que hizo Edom. Porque tomó venganza de Judá, dice. Cuando Babilonia estaba invadiendo a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo Edom? Edom, en lugar de intervenir quizás para ayudar a su hermano, sabemos que era su hermano carnal, eran hermanos fraternales, ¿verdad? Edom, en lugar de unirse a auxiliar a Israel, ¿con quién se unió, dice? Se unió con Babilonia. Y le decían a los babilónicos, dice, arrasadla hasta los cimientos. Ahí vemos, ¿verdad?, que Edom sacó todo su enojo que tenía, sacó todo lo que él había guardado durante tantos años y le dijo a Babilonia, acaben con ellos me las deben, como podríamos decir, ¿verdad?, un lenguaje actual, y de tal manera dice que ellos se unieron a ese grupo que estaba asolando a Israel y dijeron en ese momento, acaben con ellos, arrasadlo hasta los cimientos. Por eso el Señor registra a través de Ezequiel y nos dice, esto es lo que hizo Edom, por lo tanto yo me vengaré de ellos. Bien, la pregunta entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Bien, vamos a seguir avanzando. En el libro de Amós, el capítulo 1, el versículo 11, nos va a dar la respuesta entonces a la pregunta que el apóstol Pablo hacía en Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo preguntaba, ¿verdad?, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? En Amós 1:11, la palabra del Señor nos presenta 4 pecados de Edom. Y el Señor dice que por 3 se lo hubiera perdonado, pero el 4 es lo que hace irrevocable el castigo sobre Edom. De alguna manera, el juicio o la venganza que Dios va a tener sobre Edom. Y vamos a leer cuáles son esos 4, esperando que no caigamos nosotros en ninguno de ellos, ¿verdad? Dice así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4, dice, no revocaré su castigo. El primero dice, porque persiguió a espada a su hermano. El segundo dice, violó todo afecto natural o fraternal, dice otras versiones. El tercero, y en su furor le ha robado siempre. Pero el Señor dice, por el 4 es que yo no revocaré su castigo. Y el 4 pecado de Edom, dice la palabra de Dios, y perpetuamente ha guardado el rencor. Si nosotros leemos, hermanos, la oración de Cristo en el libro de Mateo, la palabra de Dios nos dice que
Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, ¿verdad? En la oración modelo que Él nos da, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O también dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces que esto fue el problema de Esaú. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Esaú, dice, no fue capaz de perdonar a su hermano. Entonces, si él no fue capaz de perdonarle a su hermano ese delito, por lo tanto Dios tampoco podía perdonar a Esaú. Por eso dice Pablo, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que, hermanos, vamos a seguir entonces avanzando para entender qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día. Tenemos que recordar que cuando Rebeca fue a preguntar a Dios por qué los hijos luchaban dentro de ella, el Señor, lo que leíamos al principio, le dio 3 respuestas. La primera respuesta que les dio fue, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y ahora, en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo 12, miren lo que dice la mensajera del Señor. Este capítulo se llama El Zarandeo. Dice así, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y la segunda respuesta que Dios le dio a Rebeca fue, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y miren que sigue diciendo la misma cita. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda y el amor de muchos se ha enfriado, es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. Aquí estamos viendo exactamente la misma profecía que Dios le da a Rebeca. Dios le dice a Rebeca, 2 pueblos hay en tus entrañas. Ahora Dios nos dice en nuestro tiempo, en la iglesia habrán 2 grupos. Y Dios le dice a Rebeca, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y Dios nos está diciendo a través de su mensajera, el pueblo genuino será más fuerte que el otro pueblo. Y vamos a ver, ¿verdad?, quién es el otro pueblo. Nosotros podemos leer desde muchas perspectivas, desde Romanos, Efesios, y la palabra de Dios nos confirma que nosotros somos el Israel moderno, nosotros somos el Israel de Dios. Y la pregunta sería, si nosotros somos el pueblo de Israel, la pregunta entonces sería, ¿quién es Esaú para nosotros hoy en día? ¿Será que todavía existe Esaú en nuestro tiempo? ¿Existirá Edom? Si existe Israel, ¿por qué no ha de existir Edom? Y vamos a ver qué dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 16. Dice de esta manera, a causa de su indiferencia, los que escucharon o los que van a escuchar el tema número 5, presentamos en el tema número 5 de esta serie que el Señor va a pasar por alto a las personas que han sido descuidados e indiferentes. Y ahora estamos viendo y dice de esta manera, a causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Representa, miren qué dice, representa, no dice representó. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven en el momento presente sin prepararse del futuro, sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman, comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. Eso también está en el libro de Isaías capítulo 22, versículos 13 y 14. Así que, hermanos, la mensajera del Señor dice que multitudes viven hoy como Esaú. Esaú representa a aquellos, dice, que menosprecian la redención, que están siendo descuidados e indiferentes
y que exclaman, dice, comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. Multitudes están, dice, viviendo como Esaú, vendiendo la primogenitura o la herencia celestial por asuntos terrenales. Sigue diciendo, son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas, solamente a los que practican la abnegación de sí mismo y temen a Dios, prevalece la exigencia del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. Así que la mensajera dice que estos que de alguna manera viven hoy en día al nivel de Esaú, cuando tratan, dice, de alguna manera elegir entre las bendiciones de Dios, las bendiciones eternas, dice, dominar el apetito, predomina el apetito, dice, y muchos venden la primogenitura por un plato de comida. Sigue diciendo, ¿cuántos aún entre los que profesan ser cristianos se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Ven que no pueden retener esos placeres perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo, y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, deciden ya no seguir en ella. Sigue diciendo, millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales, sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo, y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitadamente cuando era demasiado tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de placeres egoístas. Así que, hermanos, el Señor es tan claro y nos dice que miles o multitudes están hoy en día viviendo como Esaú. Profesan servir a Cristo, dice, profesan ser cristianos, pero de alguna manera no quieren desprender, dice, el apetito. Están, dice, de alguna manera vendiendo la primogenitura por un plato de comida. Y la mensajera del Señor dice que cuando Esaú le dijo a su padre, bendíceme también a mí, Padre mío, la mensajera del Señor nos está hablando y nos dice su locura. Cuando él comprendió esa locura que él había hecho, dice, fue demasiado tarde para él. Así que, hermanos, esperando, ¿verdad? Que luego cómo quiso él enmendar el asunto. Tanto fue de alguna manera su enojo para consigo mismo, que quiso desquitarse con su hermano y le guardó, dice, un rencor a su hermano porque él se había alcanzado de alguna manera la bendición de Dios. Bien, en Evento de los Últimos Días, el capítulo 12 nos dice también, en el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes. Así que, hermanos, esto es lo que estudiamos también en el tema anterior, los descuidados e indiferentes. El Señor va a decir, pásalos por alto, déjalos a un lado del camino, tuvieron su día de prueba, su oportunidad, y la palabra del Señor nos presenta, ¿verdad?, que Esaú es un claro ejemplo de alguien que fue descuidado e indiferente y que no quiso de alguna manera desprenderse de las cosas temporales y momentáneas. En el libro Conflicto y Valor, 29 de diciembre, nos presenta ahora también, alguien podrá decir, es que Esaú venía cansado del trabajo. Pero vamos a ver qué dice la mensajera del Señor en esta cita, Conflicto y Valor, 29 de diciembre. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar tres cosas. Primeramente, el cansancio, lo que hizo que Esaú vendiera la primogenitura, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes, pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre, y
y sed en sombrios y repugnantes calabozos. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Así que, hermanos, la mensajera del Señor, por eso el título del tema es el que persevere hasta el fin. Porque nos está profetizando Dios que muchos, cuando venga la hora de prueba, antes que el cansancio, antes que el hambre, antes que la demora, van a preferir, dice, apostatar por un plato de comida. Por eso la palabra de Dios dice que necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, esto que Saúl no pudo soportar, el hambre, dice, y la demora. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Por eso la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien. Evento de los últimos días, el capítulo 6 dice de esta manera: Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original. Ese va a ser nuestro próximo tema que vamos a estudiar. A saber que el hombre debiera subsistir a base de productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objeto en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Debiera haberse mayores reformas entre el pueblo que pretende guardar la pronta aparición de Cristo. La Reforma Pro Salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Aquí nos dice que la Reforma Pro Salud tiene que hacer una obra que todavía no ha sido hecha, y dice, hay quienes deben despertar respecto de este peligro. No nos vaya a pasar como Esaú, que dice la cita anterior, que despertó demasiado tarde, cuando ya la bendición se le había ido de la mano. Sigue diciendo, muchos que ahora están medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no andar más con ellos. Así que, hermanos, el Señor nos habla y nos advierte que muchos que están medio convertidos, dice, ni siquiera dice que están rechazando el mensaje, que están medio convertidos, saldrán del pueblo de Dios. Dice en Evento de los Últimos Días, capítulo 7, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. Como ya vimos, ¿verdad? Isaac, cuando bendijo a su hijo, le dijo, hueles como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dice, el Señor quiere que las familias salgan de las ciudades y lleven a sus hijos al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. ¿Qué tan serio? Vamos a ver esta otra cita que está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 238. Dice así, delante de nosotros está el tiempo de angustia. Cuando éste llegue, la severa necesidad exigirá del pueblo de Dios que se niegue a sí mismo y que coma apenas para sostener la vida. Pero Dios nos prosperará para este tiempo, nos preparará para este tiempo, dice. En aquella hora espantosa nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortalecedor y, dice, para sostener a su pueblo. Así que estamos viendo aquí, hermanos, que dice que la severa necesidad que está por venir exigirá del pueblo de Dios que se niegue a sí mismo y que coma apenas para sostener la vida. Si pudiéramos poner un ejemplo, ¿cuánto puede de alguna manera aguantar el ser humano sin comer alimentos? Podemos ver que tenemos el ejemplo de Elías, que cuando pasó también él un tiempo de angustia, la palabra de Dios nos presenta que él, el Señor le proveyó 2 tortas y después pasó 40 días sin consumir alimentos. El ejemplo de Moisés también, tenemos el ejemplo de Jesús. Así que la palabra de Dios nos dice que el Señor nos está anticipando, ¿verdad?, de antemano, que tiene que haber un tiempo donde el pueblo tiene que aprender a negarse. Por eso la cita anterior decía, los que están medio convertidos en el asunto de la carne, dice la palabra de nuestro Dios, saldrán del pueblo de Dios. Así que, porque muchos van a exclamar y van a decir, ¿verdad?, van a querer vender la primogenitura por un plato de comidas. Bien, también leíamos que Isaac le dijo a su hijo, cuando te fortalezcas, descargarás tu cerviz, dice, de tu hermano y perseguirás a espada a tu hermano, dice.
Y vamos a ir al libro del conflicto de los siglos, capítulo 39, en la página 666. Dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Esto es lo que hizo Esaú. Se fue a engrosar las filas de Babilonia para perseguir a su hermano. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Miren, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Romanos, el capítulo 13, para entender un poquito la cita que estamos leyendo ahora desde la perspectiva de Romanos, capítulo 13. En Romanos capítulo 13 leemos esta cita que dice del versículo 1 al versículo 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás de ella alabanza, porque es servidor de tu Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces, para nosotros, ¿qué significa la espada que Esaú va a utilizar para perseguir a su hermano? Según Romanos capítulo 13, dice que van a ser los magistrados, el poder civil. Y eso es lo que el Señor nos está profetizando a través de su mensajera en el libro Conflicto de los Siglos. Estas personas, ¿verdad?, que como Esaú, que de alguna manera despierten de su locura demasiado tarde, lo que van a hacer cuando vean que Israel, ¿verdad?, obtiene la bendición de Dios, dice que se van a unir a la oposición, así como lo hizo Edom cuando se unió a Babilonia en aquel tiempo. Y decían a los babilónicos, dice, arrasadlo hasta los cimientos. También la mensajera del Señor nos dice que nuevamente estos que ya vimos ahí en el libro Patriarcas y Profetas, estos edomitas que están ahí viviendo el cristianismo a la ligera, descuidadamente, dice, sin querer vencer el apetito, sin querer vencer las pasiones terrenales, cuando vean demasiado tarde su locura, dice, lo que van a hacer es unirse, dice, a los magistrados nuevamente para perseguir a su hermano menor. Así que, hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que muchos se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Vamos a seguir leyendo una cita más adelante. Por eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 2, la palabra de Dios nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que, hermanos, el Señor nos ama y nos dice, ¿verdad?, que tenemos que vigilar si estamos realmente viviendo de acuerdo a la luz que hemos recibido, porque el Señor dice, yo conozco tus obras. La mensajera del Señor dice que vamos a ser pesado ante el ojo de aquel que puede conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Nada se le escapa a la vista de nuestro Dios, ¿verdad? Así que Él dice, sé vigilante y afirma las cosas que todavía te faltan por morir. Así que, hermanos, el problema a veces, como nosotros, como cristianos, a veces es lo que la mensajera del Señor nos dice en otras citas, que muchos de nosotros lo que hacemos es pararnos quizás y decir lo que hemos dejado. Quizás hemos dicho, ya dejé esto, dejé lo otro, ya cambié esto, pero la mensajera del Señor dice que eso no es una comparación que a Dios le agrada, no es una comparación que el cielo apruebe. Dice que lo que tenemos que compararnos es al nivel que tenemos que llegar, que es a Cristo Jesús. Y dice que tenemos que ver ahora sí qué me falta por morir. No es que ya morí, no es que ya dejé, porque si vemos para atrás lo que hemos dejado,
vamos a llegar al nivel de la Odisea, a sentirnos ricos, pero en realidad delante de Dios vamos a ser pobres, miserables y ciegos. Por eso dice que lo que tenemos que ver, lo que tenemos que vigilar es las cosas que nos faltan por morir. Bien, dice en el libro Ministerio de Curación, hay un capítulo que se llama Vete y no peques más. Dice así de esta manera: en la sinagoga de Capernaum estaba Jesús hablando de su misión de libertar a los esclavos del pecado. De pronto fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción entre la gente clamando: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió al demonio diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. La causa de la aflicción, escuchen por qué este hombre estaba endemoniado. La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Le había fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de su vida un gran carnaval, o sea, disfrutar de su vida. Como decía Esaú, comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. La intemperancia, dice, o sea, que comía desenfrenadamente, hacía todas las cosas sin medida, y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde, al igual que Esaú, ¿verdad? Quiso despertar de su locura demasiado tarde. Este personaje, cuando se entregó, dice, a la intemperancia, se entregó al dominio de sus pasiones, ¿verdad? Le daba rienda suelta a lo que sus apetitos depravados le pedían. Cuando quiso, dice, pedir de alguna manera, cuando el remordimiento le llegó a decir que no estaba bien, ya Satanás, dice, lo tenía en sus trampas. Por eso la mensajera del Señor dice ahora, la última profecía que Dios le da a Rebeca es, dice, el mayor servirá al menor. Y vamos a terminar leyendo esta cita, dice Apocalipsis 3, 7 al 10. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y la mensajera del Señor dice en Primeros Escritos o en Testimonios Selectos, también tomo 1, en la página 57, dice, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Dice, esto enfureció la sinagoga de Satanás, que Dios nos había amado, dice, a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros, saludarnos fraternalmente con beso santo. Ellos adoraron, dice, a nuestras plantas. Así que, hermanos, esto es lo que todavía está por venir, que el mayor va a tener que reconocer al menor, ¿verdad? Que Dios nos ha amado si nosotros guardamos la palabra de su paciencia. El Señor quiere que nosotros vivamos la luz que hemos recibido y que no seamos descuidados e indiferentes como lo fue Esaú. Que tengan un buen día y que Dios me lo siga bendiciendo.